Amigos de Arte en tus Manos, espero como siempre que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a hacer barriles, ¿sí? Barriles hiperrealistas para nuestros proyectos de belenismo o para las maquetas también, a veces necesitamos. Entonces los invito a que me acompañen en este video hasta el final y no se pierdan nada para que todos podamos elaborarlos fácilmente. Amigos, para elaborar este proyecto, para hacer estos barriles, entonces voy a utilizar palitos de paleta y voy a utilizar también de este palo jumbo. Estos palitos los conseguimos en estos almacenes de dólar o en almacenes donde vendan implementos para manualidades. Entonces ahí los pueden conseguir. Entonces aquí también tengo un trozo de tubo de papel de baño, ¿sí? Entonces ahí lo que hacemos es sacar un trozo y tomar una medida de 2 centímetros. Aquí pueden ver, miren, aquí ya tengo un trocito que corté, pero entonces lo que hago es tomar una medida de 2 centímetros, cortar una tira, acá está, y de esa tira entonces vamos a sacar el cuerpo o el centro del barril. Entonces tomamos, puede ser un lápiz, lo que ustedes tengan, enrollamos para darle la forma. Miren, aquí ya le di la forma a esto. Aquí entonces le dejamos una pestañita, cortamos, queda creado el centro. Esto aquí ya saben, 2 centímetros de altura. Entonces este tubito lo que hago aquí es que le aplico pegamento, lo cierro, acá le coloco algo para que sostenga. Yo estoy utilizando casualmente, les voy a mostrar, yo tengo estas pincitas miniatura, pero si ustedes no la tienen, lo que pueden hacer es simplemente sostener con la mano hasta que él pegue. Entonces yo me ayudé con estas pincitas o algo que ustedes vean que les pueda servir. Listo, allí le aplico el pegamento, lo dejo que se selle. Ya después de que tengo este tubito, miren acá, tengo unos palitos que he cortado. Lo que hice fue tomar el palito de paleta y partirlo a la mitad. Esto acá, partí palitos a la mitad y a esos palitos los partí a 2 centímetros y medio. Son 12. Para hacer un barrilcito son 12 palitos. Listo. Y aquí con este palo grande, con este jumbo, puede ser con la tapa de un resaltador, de un marcador o una tapita que ustedes tengan. Entonces simplemente con el lápiz vamos a marcar el contorno, un circulito, y después con el bisturí vamos a cortar. Miren, debemos hacer el corte firmemente y lo vamos haciendo pues con cuidado para no dañar para no dañar aquí en la parte interna. Entonces así mismo, miren, voy cortando y voy dándole la forma al círculo. Pues acá hacemos el corte en diagonal. Ya al final de cuando cortemos, entonces lo que hacemos es de pronto con una lija pulir, perfeccionar el círculo. Entonces miren cómo se va, cómo lo voy cortando. ¿Ven? Entonces así lentamente le voy dando la forma. Al final puede ser con una lima para uñas, lijamos y vamos puliendo para que quede redondito. Listo, ya después de haber cortado esto y de tener también el cuerpo, entonces vamos a armar una pieza. Y la pieza que vamos a armar va a ser esta. Entonces aquí lo que hice fue tomar los 2 circulitos que corté con madera, aplicar pegamento en los extremos del tubito ya después de que se ha fijado bien y hacer esta forma. ¿Listo? Entonces miren, aquí ya lo dejé secar bien. Entonces ya después de que esto haya pegado muy bien, que lo podamos manipular, entonces lo que voy a hacer es tomar los palitos que tengo acá y vamos a utilizar una pincita para bisutería, y a cada uno de estos palitos entonces lo que voy a hacer es ir presionando y tratando de curvar, pero muy levemente, no le podemos hacer muy duro porque partimos el palito. Es simplemente haciendo fuerza. Miren, él va tomando una curva que no debe ser muy pronunciada, simplemente una leve curvita. Con el dedo podemos ayudarnos y miren, aquí él ya ha tomado esa curvita. Si se alcanza a quebrar una mínima partecita, pues no pasa nada, pero que no se parta totalmente. Listo, entonces le vamos a hacer este procedimiento
a todos los palitos para que queden así con una curva, con una leve curva. Bueno, después de haber ya dado esa pequeña curvatura a todos los palitos, entonces vamos a tomar esta pieza que es el centro y vamos a tomar dos de los palitos y entonces vamos a aplicar pegamento acá en estos extremos, pegamento blanco. Que con cuerda, ¿no? Que quede frente a frente. Recuerden que esto lo estamos haciendo ya después de que esto está bien seco. Y vamos a pegar un palito a cada lado. Listo, miren. Que nos quede aquí y que quede también, o sea, puede ser así, para que quede a ras de la base del piso. Pegamos un palito a un lado en un extremo y el otro al otro lado. Debemos hacer este procedimiento y dejar que sequen, que esos dos palitos sequen muy bien. Listo, entonces miren, pegamos el otro acá y que se seque muy bien. Listo, aquí ya dejé secar muy bien, dejé pasar un buen tiempo. Ustedes deben fijarse y por lo menos mínimo deben dejar media hora que se seque. Esto para poder manipular la pieza. Entonces ya con esta pieza así, miren, queda pegado al lado y lado. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a completar entonces el contorno. Es primero de un lado y después del otro. Entonces voy a aplicar pegamento y nuevamente va a ser el mismo procedimiento. Aplicando pegamento en la parte de arriba, la de abajo y vamos dando la secuencia. Entonces lo vamos pegando hasta antes de terminar, porque el último posiblemente pues nos toca cortarle para que ensamble perfecto. Listo, de pronto no nos da el tamaño del último, entonces el último ya dejamos el espaciecito para pegarlo. Listo, miren aquí, entonces ya pegué estas, ahí todavía están frescas, pero entonces en el último dejamos el espacio y miramos para que coincida. Entonces nos fijamos en la pieza que vamos a poner y si vemos que tenemos que adelgazarla, por ejemplo aquí en la parte de abajo hay que adelgazar esta pieza y posiblemente aquí arriba también, pero solamente en los extremos. Listo, no vamos a adelgazar toda la pieza. Aquí por ejemplo en la parte de abajo le cortamos un poquito así, miren, para que quede así de esta manera, y en la parte de arriba también, ¿no? Le cortamos un poquito, simplemente es para que la pieza pueda ensamblar. También debemos fijarnos si del ancho, por ejemplo a veces de ancho está muy grueso el palito, la pieza, entonces debemos adelgazarle un poquito también de acá caso de que lo necesite. Listo, pues ya con esta pieza queda correcta, queda en el tamaño correcto, entonces la pegamos de la misma forma que hicimos y vamos a dejar secar muy bien primero ese lado. Listo, así vamos a dejarlo en esta posición. Ahorita lo voy a cuadrar, se me movió, lo dejamos así acostadito que él se seque ya para continuar con el otro lado. Bueno, aquí entonces ya dejé secar muy bien, igual que hicimos anteriormente, entonces dejé pasar buen tiempo para que fije bien todo el pegamento. Ya lo puedo manipular y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a pegar de la misma manera como hicimos acá, llegando hasta aquí, hasta el bordecito, y la última pieza la cuadramos, le cortamos un poquito para que ensamble perfecto. Listo, aquí entonces ya después de haber pegado los palitos y haber dejado secar todo muy bien, ya lo podemos manipular. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que, como ustedes pueden ver, quedan unas ranuras grandecitas, ¿sí? Entonces vamos a tomar pegamento blanco y vamos a rellenar estas ranuritas con pegamento. Entonces, miren, así le pasamos el dedo y él queda relleno. Y así de esta misma manera entonces vamos a comenzar a tapar todos los agujeritos. ¿Listo? Entonces
Vamos tomando el pegamento, verificamos que quede bien tapado. Listo, miren, ¿sí? Vamos pasando el dedo y vamos a hacer eso en todo el contorno, en todos los agujeritos, en todas las uniones que vean. De pronto hay unas más unidas que otras, entonces si quieren le aplican o lo dejan así, pero entonces la idea es que todo nos quede cubierto. Y cuando ya lo hayamos completado, lo que podemos hacer es tomar la lima y con la lima vamos a lijar para que este polvito que va saliendo de la madera entonces nos ayude un poquito a rellenar estas partes. Y así entonces vamos a hacer en todo el contorno del barril. ¿Listo? Esto no es que vaya a salir demasiada madera o polvillo de madera, pero entonces nos ayuda un poquito a reforzar el pegamento. Entonces lo hacemos en todo el contorno y lo dejamos secar. Bueno, entonces aquí ya he dejado pasar un buen rato y ya se ha secado el pegamento. Ahí alcanzan ustedes a notar cómo queda cubierto ya los agujeros. Listo, entonces ahora lo que voy a hacer es que en estas partes, como queda tan sobresalida la madera, ya nos queda un poquito sobresalido acá en la parte de abajo queda más a ras, que es la base. Listo, porque lo trabajamos así. Entonces vamos a utilizar un poco de lija, y vamos a lijar. Ya todo esto tiene que estar muy bien seco, ¿no? Para ya hacer este paso. Y entonces simplemente vamos a lijar para emparejar esta parte. Entonces lijamos, miren, y lo vamos a dejar que quede no a ras totalmente, sino que las maderitas se nivelen y queden más parejas. Bueno amigos, aquí entonces miren, ya emparejé más esta parte, miren cómo se ve mucho mejor. También abajo le hice un poquito y con una lima le vamos a limar aquí los bordes, que no queden tan rectos y un poquito más curvos. Listo, entonces lo hacemos aquí en la parte de arriba y en la parte de abajo para que quede así de esta manera. Listo, y ya después con una brochita, un pincel, limpiamos, le retiramos el exceso de pronto del polvito que queda. Y así queda listo este barril para comenzar a pintar. Y para pintarlo voy a utilizar un poco de embellecedor. Esta es a base de agua. Y voy a pintar directamente ya sobre la madera. Simplemente pasamos la pintura que entre bien por las ranuritas. Y vamos a tomar un trapito y limpiamos. Listo, retiramos el exceso. Necesitamos que se vea así, que quede así como antiguo. La pintura nos queda desgastada. Y acá entonces pintamos que entre bien por las ranuritas. Listo, y hacemos el mismo procedimiento. Pintamos, limpiamos. Miren, que quede bien, todo bien impregnado. Y limpiamos en el sentido contrario. Bueno, aquí entonces ya dejé secar muy bien y ahora lo que vamos a hacer es colocarle el herraje. Para eso voy a utilizar de esta lámina que viene normalmente recubriendo en la mantequilla o elementos así que a veces compramos de pronto comestibles. Entonces miren, trae esta laminilla que trae estos productos y de esto voy a sacar el herraje. Entonces miren, muy fácil. Simplemente tomamos esto, una regla metálica, de pronto pueden conseguir una reglita metálica para
que cuando hagamos el corte salga bien recto. Y con un cúter simplemente vamos a hacer el corte. Listo. El grosor puede ser por ahí de unos 4 o 5 milímetros. No, estos son como unos 3 milímetros. Listo. Algo que sea de acuerdo, que sea acorde al tamaño del tamaño del barril que estamos haciendo, ¿no? Pues ustedes también lo pueden hacer en otros tamaños, ¿no? Pueden aumentar y hacerlo más grande. Entonces ya los palitos no utilizarían medio palito, sino un palito completo, y pueden sacar de estas piezas más grandes. Listo. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es cortar las piezas. Cortamos 3 piezas. Para esto voy a utilizar pegamento blanco. Y lo que voy a hacer es aplicar el pegamento. Pronto aplico el pegamento. Podemos armarlo primero por tramos, ¿no? Miren, voy a aplicar en medio. Miren, así. La mitad del barril. Y simplemente vamos a colocar la pieza aquí que quede sobrando para sostenerla. Y vamos a hacer presión y sostenerlo allí hasta que seque. Listo, primero pegamos uno, después el otro, después el otro. Entonces voy a pegarlo hasta la mitad, porque esto como no se pega rápido, entonces debemos sostenerlo. Lo importante es que sostengamos firmemente y de pronto con el dedo retiramos el exceso así. Miren, hacemos presión, lo sostenemos allí y esperamos un poquito hasta que fije. Listo. Y lo vamos a dejar allí que seque. Después pegamos otro en la mitad y otro en el otro extremo. Bueno amigos, aquí dejé pasar un buen rato, pegué los 3, ahí pueden ver que quedan las tiritas de la mitad. Entonces ya después de que he dejado secar ya lo puedo manipular. Aquí este pedacito que queda, aquí ya corté uno en el que quedaba sobrando. Aquí lo corto el de los que nos quedan sobrando. Listo, aquí también lo corté. Lo que pasa es que puse 2 primeros y después le di la vuelta para poner el otro, entonces por eso me quedó en otro sentido, pero no importa. Lo importante es que tratemos de que todos los empates queden en el mismo sitio. Listo, miren aquí, este por ejemplo me queda acá, pero pues tratar de que queden en el mismo sitio. Listo. Bueno amigos, entonces aquí lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos ahora. Aplico el pegamento para completar allí al otro lado. Aplico el pegamento, lo presiono firmemente para que todos queden bien pegaditos. Listo, para que el herraje nos quede bien. Siempre después de que ya ha pegado, cuando ya el pegamento se ha secado bien, pues podemos hacerle un poquito de presión para que él sea firme más hacia la madera. Listo, y así de esta manera entonces continuamos haciendo. Bueno, listo, aquí ya de secar, y ahora entonces vamos a quitar el excedente de esta laminita de aluminio. Utilizo esta laminita que, como les dije, trae la mantequilla, trae así con algunos comestibles, porque pues, es muy fácil de manipular. Miren, ella después de que pega,
el pegamento ya lo fija bien, queda perfecto. Bueno amigos, aquí en este punto, si ustedes quieren, lo pueden dejar así, en el color en el que viene el aluminio, o si quieren pueden utilizar un poco de pintura color negro o algún tono oscurito, puede ser un marrón oscuro, color que sea más oscuro que el del barril, dependiendo del color que vayan a pintar el barril, ¿no? Porque si utilizan un color marrón oscuro, entonces le podrían dejar el de este, que no quede tan igual el tono del aluminio con el de la madera. Y aquí lo que voy a hacer es tomar agua y aguamos la pintura utilizando un pincel pequeño, puede ser un pincel 000, para que podamos aplicar la pintura fácilmente sobre el aluminio, ya después de que esto se ha secado muy bien, ¿no? De que el pegamento se ha secado y ha fijado bien. Entonces miren, con cuidado lo vamos pasando para no untar demasiado y que no vayamos a manchar la madera. Entonces miren, así aguadito para que quede traslúcido y no nos vaya a quedar muy negro. Listo, entonces voy a pintar ya los 3 aros de aluminio, lo dejo secar. Ya vamos terminando casi nuestro proyecto. Listo, y así ya queda pintado el herraje, miren cómo se ve. Y simplemente lo pintamos con la pintura aguada para que nos quede así. Y ahora vamos a tomar un poco más de pintura negra, un poquito, y con un palito de brocheta vamos a hacer un puntico aquí arriba que nos va a servir como dar la ilusión de que ese es el orificio por donde sacan el contenido. Listo, entonces simplemente le hacemos así un puntico y lo dejamos secar. Listo amigos, y así quedan terminados ya estos barriles miniatura, miren, hiper realistas, para que ustedes les saquen bastante provecho. Entonces espero que los pongan en práctica y que todos ustedes o los que quieran los puedan elaborar fácilmente. Recuerden amigos, suscribirse, dejarnos su like también y dejar su comentario, que es muy importante para nosotros. También pueden activar la campanita para que les llegue la notificación de cada vez que montamos un nuevo video. Amigos, recuerden que ayudarnos a compartir este video en sus redes sociales es importante, porque así más personas pueden conocer nuestro trabajo. Muchas gracias como siempre, un abrazo para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.